Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video de Java, de código facilito. Mi nombre es Jorge y el día de hoy vamos a estar viendo una introducción a las aplicaciones gráficas en Java, cómo crear aplicaciones gráficas en Java. Entonces, el objetivo de este video va a ser que podamos al final tener un resultado como este. Es simplemente una ventana que dice Hola Mundo y tiene un botón que dice Presióname. Entonces, vamos a cerrar esto y vamos a eliminar este código para hacerlo totalmente desde cero y comenzar con la introducción. Bien, antes de continuar quiero explicarles que para hacer aplicaciones gráficas normalmente se utilizan dos librerías. La primera librería se puede importar del paquete java.awt, ese es el nombre de la librería. Aquí se están importando todos los elementos. La librería AWT es una librería gráfica cuyos componentes dependen directamente del sistema operativo. Quiere decir que si tú creas una aplicación utilizando componentes gráficos de esta librería únicamente, se va a ver de manera distinta cuando la ejecutes en un sistema operativo, por ejemplo Windows, a que si la ejecutas en un sistema operativo Mac o Linux. Entonces va a haber ciertas diferencias. Por otro lado, tenemos una librería más estándar que se llama Swing, que se importa de la siguiente manera colocando javax.swing, cuyos componentes, bueno, tienen por lo general eh, todos estos elementos gráficos ya creados, más estandarizados, que se ven exactamente igual en un sistema operativo Windows, que en uno Mac, que en uno Linux, que en uno Solaris, etcétera. Entonces todo se va a ver exactamente igual, van a haber menos problemas de interfaz de usuario y por lo tanto vamos a estar utilizando elementos de esta librería Swing, que realmente la diferencia con AWT no es mucha en cuanto a elementos gráficos. Si te interesa aprender más acerca de la AWT, te investigo a colocar en Google, colocas simplemente API espacio Java, entras al API y ves y exploras la librería completamente de AWT. Qué bueno que tiene ciertos elementos que vamos a utilizar más adelante para manejo de eventos, pero ese es un tema que es un poco más adelantado. Entonces vamos a crear entonces ahora una interfaz gráfica. Para hacer eso es necesario crear una nueva clase. Me voy a ir a mi paquete y voy a crear una clase. Le voy a llamar ventana número 2. Le doy clic en OK. Por cierto, habrán notado que estoy utilizando Eclipse en lugar de NetBeans. Espero que no les incomode mucho, pero también quisiera que aquellos que utilizan Eclipse se sientan un poco más cómodos. Pero realmente no causa ninguna diferencia, simplemente es el editor de la preferencia que queramos utilizar. Entonces, bien, ya creamos nuestra clase, ahorita no tiene nada. Lo primero que voy a hacer de la manera más simple, vamos a importar directamente toda la librería de javax.swing. Esto para sus primeras prácticas pueden utilizarlo, sin embargo, para proyectos más avanzados y de mayor eficiencia, en lugar de utilizar esta sentencia que importa todos los elementos, les recomiendo mejor importar individualmente cada elemento de la librería, en este caso un JFrame. Sin embargo, como aún estamos aprendiendo y no nos lo sabemos todo de memoria, vamos a importarlo todo. Lo primero que hay que hacer es extender esta ventana a una clase llamada JFrame, que va a ser la ventana que vemos gráficamente. Ahí es donde vamos a añadir todos los elementos gráficos. Posteriormente yo quiero crear elementos que voy a añadir a mi interfaz. En este caso quiero añadir un panel, que en este caso se llama JPanel. Voy a llamar panel. Quiero añadir un JLabel y quiero añadir un JButton. Un JLabel es un texto que simplemente no tiene nada, nada más para mostrar texto. Y un botón, bueno, ya todos sabemos que es un botón. Nótese que todos comienzan por la letra J. En la librería Swing, los elementos gráficos en su gran mayoría comienzan por la letra J. Bueno, prácticamente todos los elementos que vamos a ver en pantalla comienzan por la letra J. Entonces ya creamos esos tres elementos gráficos. Ahora vamos a construir nuestra aplicación. Para construirla hay que crear primero el constructor. Voy a llamarle public ventana 2. Y aquí, bueno, en el constructor que se va a ejecutar cuando creemos el objeto de ventana 2,
Vamos a ahora sí ya alterar estos elementos. Lo primero que quiero hacer es inicializar estas variables que he creado de la siguiente manera, igual que si lo hiciéramos con cualquier objeto, que bueno, espero que si ya manejan con los tutoriales anteriores la programación orientada a objetos, pues ya puedan hacer esto sin problema. Inicializamos nuestras variables y ahora ya las podemos añadir a la interfaz. Lo primero que hay que hacer es utilizar el panel. El panel es muy recomendable utilizar paneles para poder crear mejor una interfaz gráfica. No se recomienda que añadas los elementos directamente en la JFrame, que es esta misma ventana, sino al JFrame, que es this, hace referencia a la ventana que es este mismo objeto. Le vamos a añadir ese panel y dentro del panel es donde vamos a estar añadiendo otros elementos. Eso es la mejor manera de programar, bueno, de crear una interfaz. Una vez que ya añadimos este panel con el método add, dentro del panel también tenemos ese mismo método add para añadir más elementos gráficos. En este caso yo quiero añadir el texto y quiero añadir también el botón. Y por ahorita ya tenemos una ventana que al momento de crearla se le añade automáticamente un panel, un texto y un botón. Si ejecutamos la aplicación en el momento no tendríamos nada. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir aquí al test, que es donde está mi método main. Y lo único que voy a hacer es, voy a crear una instancia de ese objeto. Voy a colocar ventana 2, B, le voy a llamar, igual new, ventana 2. Voy a ejecutar mi programa. Y bueno, la realidad es que por el momento no tenemos prácticamente nada, pero ¿qué pasa si nosotros utilizamos eh, ahora sí que métodos como colocar visible? Vamos a colocarlo visible. Ahí está el constructor, ok, me voy a darle play. Y bien, aquí en la parte de arriba pueden ver que ya se ve una ventanita muy pequeña. No tiene realmente un ancho ni un alto considerables. Aparece con botones como minimizar, maximizar. Ahí se ve maximizado, se agranda todo. Y aquí se puede ver en el centro del botón. No se ve nada más. Entonces nuestra aplicación realmente es muy sencilla, no tiene mucho. ¿Cómo vamos nosotros a corregir eso? A darle parámetros, a darle propiedades como ancho, alto, coordenadas. Lo primero que tenemos que hacer aquí en el test es manipular esa ventana principal. Utilizando el mismo bueno, objeto B, vamos a utilizar un método que se llama setBounds. El método setBounds nos permite a nosotros añadir coordenadas X y Y, un ancho y un alto a la ventana principal de nuestro programa. Yo quiero añadir en las coordenadas X y Y, que por cierto en las coordenadas 0,0 como el origen se representan en la esquina superior izquierda. A medida que aumentamos la Y, por ejemplo, en 200 se va a ir hacia abajo, 200 píxeles hacia abajo. Y si yo coloco luego 200 en la X, perdón, se va a 200 píxeles a la derecha y 200 en la Y se va a 200 píxeles hacia abajo. Un poquito, bueno, la Y es un poco contrario a como estamos acostumbrados a manejar coordenadas. En el ancho yo quiero dar unos 400 píxeles y en el alto voy a colocarle 250. Si ejecuto mi aplicación, obtendré el siguiente resultado. Una ventana situada en las coordenadas 200 con 200 em, y también con 400 píxeles de ancho y 250 píxeles de alto. Aún se ve un botón ahí pequeño que no tiene nada y no se alcanza a ver el texto. Entonces voy a cerrar esta aplicación y me voy a ir a mi clase nuevamente ventana 2. Entonces aquí cuando estoy añadiendo el texto y el botón al panel, realmente no les he colocado propiedades, no les he añadido ningún texto ni nada. Lo que yo puedo hacer es utilizar métodos llamados setText. Por ejemplo, en el texto voy a colocar un hola mundo y en el botón voy a colocar oprime como
como un texto por defecto. Entonces esto ya va a añadir un poco más de vida a nuestro programa. Como pueden ver, aquí tenemos el hola mundo y luego tenemos oprime. Entonces ya tenemos una interfaz un poco más completa. Un tema que quería comentarles antes de terminar con esta introducción es que, si se dan cuenta, aún no estamos dándoles coordenadas en posiciones directamente. Eso se debe a que en Java se manejan diferentes tipos de layouts. Un layout define la forma en la que se van a estar representando los objetos gráficamente. En este caso, los paneles, que son donde vamos a colocar esos layouts, manejan por defecto una layout en la cual se llama flow layout y añade los objetos como si fuera una en fila. Los añade así, llenando de izquierda a derecha y centrándolos, y al momento de que se les acaba el espacio se van hacia abajo. Es una forma en la que se utiliza mucho para añadir objetos en una interfaz gráfica. Sin embargo, en el próximo video veremos cómo crear una aplicación ya utilizando un entorno un poco más avanzado. Vamos a utilizar NetBeans, es importante que lo tengan en cuenta, porque vamos a crear aplicaciones así como si estuviéramos programando en Visual Basic o en Visual C, Visual C más algún lenguaje de esos de Visual Studio que tiene Microsoft, en el cual crea sus aplicaciones gráficamente mucho más rápido. Es bueno que aprendan algunas técnicas así de código manual, ya que nos ayuda a comprender más cómo funcionan todos los elementos gráficos, cómo funcionan las librerías, y a modificar errores cuando utilizamos un editor más avanzado. Sin embargo, toma muchísimo tiempo. Eh, pero es bueno que lo sepan, por eso en esta introducción se hizo de esta manera. Espero que les haya sido de su interés. Y bueno, pues en el próximo video estén al pendiente, porque vamos a crear una aplicación de manera mucho más rápida utilizando un entorno de desarrollo que ya nos permite manipular gráficamente muchos más elementos, coordenadas, posiciones, anchos, altos, etcétera. Entonces, espero que hayas disfrutado este video, que hayas aprendido algo, que hayas podido crear tu primera interfaz gráfica, aunque sea muy sencilla. Y nos vemos en la próxima ocasión con un nuevo tutorial aquí en Código Facilito. Hasta luego, mi nombre es Jorge y pues mucha suerte.